Bien, presidente. Podríamos empezar. Voy a pedirle a Javier, mi abogado ayudante, dado los problemas técnicos que tengo, si puede colocar la cuenta y dar cuenta de la misma. Por favor, Javier. Presidente, la cuenta. Hay una urgencia suma para el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para regular en igualdad de condiciones el matrimonio de parejas del mismo sexo. Para ese proyecto la comisión ha citado para esta semana a sesión. Ha ingresado también un proyecto, una moción de la honorable senadora señora Besberger y de los honorables senadores señores Moreira y Coloma, con la que inician un proyecto de reforma constitucional que prohíbe la expropiación, estatización, nacionalización y embargo de los fondos de capitalización individual. También hay un oficio, el número 463, de fecha 11 de junio de 2021, de la Defensora Nacional de la Niñez, señora Patricia Muñoz, por el cual solicita a la Comisión se informe si el Ministerio de Hacienda ha cumplido con su obligación de informar acerca de los estudios y estimaciones de nuevos ingresos que permitan suplementar la asignación presupuestaria de esa institución, de manera de avanzar progresivamente en la instalación de la Defensoría de los Derechos de la Niñez a lo largo del país, de conformidad al mandato legal establecido en la glosa correspondiente de la Ley de Presupuestos. También hay varias comunicaciones. La primera del honorable senador señor Alejandro Guillé, para solicitar que se reciba en la comisión al Grupo de Iniciativas por la Libertad de los Presos Políticos de la Revuelta, a propósito de la discusión del proyecto de ley iniciado en moción de los honorables senadores señoras Allende y Muñoz y Proboste, y de los honorables senadores señores Latorre y Navarro, que concede indulto general por razones humanitarias a las personas que indica y por los delitos que señala. Luego, la siguiente es una comunicación de la señora Roxana Guzmán, representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, para solicitar asistir a la comisión con el propósito de exponer en relación al proyecto de ley sobre reforma integral al sistema de adopción en Chile. Luego, de la señora Verónica Masal, vicepresidenta de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados del Poder Judicial, para que se considere la participación de dicha asociación en la discusión del proyecto de ley de reforma integral al sistema de adopción en Chile. También del señor Rodolfo Torres Valdés, director ejecutivo de la ONG Chile Cristiano, para concurrir a la comisión con el fin de exponer acerca del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para regular en igualdad de condiciones el matrimonio de parejas del mismo sexo. Y finalmente hay una comunicación del Consejo del Colegio de Abogados de Chile, mediante el cual valora el trabajo realizado por la comisión en la tramitación del proyecto de ley que reforma el sistema de justicia para enfrentar la situación luego del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, reitera el interés por la aprobación del proyecto del nuevo Código Procesal Penal e insta por la pronta presentación de los proyectos de ley de mediación y modificaciones orgánicas de los tribunales. Eso es todo, presidente. Gracias, secretario. A ver, sobre las solicitudes de la cuenta respecto de la ONG Cristiana Evangélica que está pidiendo ser escuchada en la ley de matrimonio igualitario, por favor contestar que atendido el trámite del proyecto, esto es que se está votando en particular, no estamos recibiendo audiencias, que sin perjuicio de lo anterior, si quiere hacer valer sus observaciones, las puede hacer llegar por escrito a la comisión. Perfecto, presidente. Abogado, contestar que el Código Procesal Civil se recibió ya, se cerró el periodo de indicación y que prontamente la comisión va a retomar la discusión del mismo. Y respecto a las otras personas que han solicitado audiencia, los vamos a incluir en la agenda de personas que han solicitado poder exponer en distintos proyectos. Muy bien, presidente. Así será. Secretario, ¿el objeto de la citación de la sesión de hoy? Sí, señor presidente, el objeto de la sesión del día de hoy es para continuar con el estudio del proyecto de ley de aguas que modifica el Código de Aguas. Están especialmente invitados el señor ministro de Obras Públicas, también le acompaña el señor Eduardo Pérez y también el director general de Aguas, Oscar Cristi. Asimismo, nos acompaña el señor Carlos Esteves, exdirector general de Aguas. Eso, señor presidente, respecto del objeto de esta sesión y de las materias que se tienen que examinar el día de hoy. Hago presente a sus señorías que en la última sesión en que se examinó esta materia, algunos señores senadores plantearon la posibilidad de cambiar su votación en algunos preceptos que se estaban analizando por la comisión, que ya habían sido votados, de tal manera que el resultado de esas votaciones fuera una manifestación unánime de sus integrantes.
Sin embargo, esos mismos señores senadores habían planteado que habían algunos preceptos que podrían ser revisados nuevamente por la comisión y podrían ser examinadas nuevas redacciones. Me refiero al inciso cuarto del artículo 17, al inciso octavo y inciso noveno del artículo 314, que han sido modificados por la comisión. Respecto de los otros preceptos donde habían votaciones divididas, los promotores de esta idea proponían abrir la votación de la comisión para examinar nuevamente dichos preceptos y cambiar su votación. Para hacer lo anterior, requerimos, sí, de la unanimidad de los miembros presentes de la comisión para proceder a abrir nuevamente la discusión sobre las disposiciones que quiere tratar la comisión. Esa es la primera cuestión que hay que resolver si hay unanimidad, señor presidente. Gracias, secretario. Bueno, en primer lugar, quiero saludar a todos nuestros invitados, partiendo por el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, a don Eduardo Pérez, don Carlos Estés, don Oscar Cristi, don Nicolás Rodríguez. Y entiendo que la Comisión Técnica estuvo realizando un trabajo bastante importante en estos días y se logró consenso en algunas materias y en otras no. Entonces, para poder avanzar en la sesión, en primer lugar le ofrezco la palabra al senador Rodrigo Galileo. Presidente, antes de hablar más largo, una pregunta al secretario. Naturalmente que para abrir discusión y eventualmente cambiar redacciones de artículos de artículos ya votados, que son todos, se requeriría la unanimidad de los integrantes de la comisión. Pero en el caso de que alguien quiera cambiar un voto sin cambiar texto o sin cambiar redacción, ¿también se requiere unanimidad o eso se puede hacer? Quería una aclaración respecto de eso. Gracias. Presidente. Secretario. Sí, de acuerdo con el artículo 185 del reglamento del Senado, una vez que ha concluido el estudio de un proyecto, los miembros presentes de la comisión pueden solicitar la reapertura de un precepto. La reapertura del precepto incluye el contenido y la manera en que fue decidido dicho precepto. Por lo tanto, a juicio de la Secretaría, la disposición obliga a que haya unanimidad para cambiar votaciones y cambiar texto. Para reabrir la discusión, presidente. A eso me refiero. Después que reabierta dada la unanimidad, se puede examinar el texto y también cambiar la votación. Gracias, secretario. Rodrigo. Y una pregunta más. ¿Es la unanimidad de todos los que concurrieron a la votación de ese artículo o inciso en particular o de los que están presentes en la comisión? De los que están presentes en la comisión. A ver, yo como tengo problemas para conectarme a internet y estoy funcionando por el teléfono, no puedo ver mi reglamento aquí. Le voy a pedir a mi abogado ayudante que lea el artículo 185 del reglamento, por favor, Javier. Presidente, el artículo 185 del reglamento establece que, aprobado o desechado en su totalidad un proyecto de ley o un acuerdo, podrá pedirse que se reabra la discusión sobre él, que este es el caso. La indicación respectiva quedará para el tiempo de votación de primera hora de la sesión ordinaria siguiente y ni aun por la unanimidad de los presentes podrá considerarse en otra ocasión. La aprobación de la reapertura requerirá de la unanimidad de los senadores presentes. Y finalmente termina con que dice que no habrá lugar a este derecho cuando su ejercicio pueda perjudicar el despacho del asunto dentro del plazo constitucional, legal o reglamentario establecido para su resolución. Pero en definitiva lo que nos interesa es que la aprobación de la reapertura requiere unanimidad de los senadores presentes. Presidente. Sí, presidente. Y además, esta cuestión se planteó en la sesión pasada de la comisión. Entiende la Secretaría que se ha dado cumplimiento. Esta es la sesión siguiente en la que se examina si van a reabrir o no el punto. Rodrigo. Ya. A ver, presidente, nosotros hemos estado trabajando con los asesores, con Oscar Cristi, con Carlos Esteves, revisando todos aquellos artículos o incisos en que no habíamos logrado unanimidad. Dentro de esa revisión, que están concentradas
diría en el artículo 6 y en el artículo 17 y 3.14, en distintos incisos. En algunos se producía la situación de que podíamos llegar a una unanimidad sin cambio alguno en el texto. ¿Por qué? Porque cuando se votaron en su momento no se tenían a la vista el conjunto general y las modificaciones y acuerdos que tomaríamos posteriormente. Entonces, hay una serie de incisos en los que pienso yo que podríamos alcanzar unanimidades sin modificar en nada el texto ya aprobado por la comisión. Hay otros artículos, y me refiero particularmente al artículo 17, al inciso segundo del artículo 6, a los artículos, perdón, a los incisos 8 y 9 del 314, en que ahí sí la comisión técnica lo trabajamos, entre nosotros por lo menos llegamos a redacciones que nos parecían un avance, buenas redacciones, pero tenemos entendido de que en este momento de la discusión no habría unanimidad de los miembros titulares, por así decirlo, de la comisión para reabrir la discusión de esos incisos, cambiar redacciones y llegar a eventuales acuerdos. Entonces, presidente, quizás podríamos, en base a eso, ir revisando con los asesores estos incisos del artículo 6, una pasadita rápida por el 17 para explicar, y los incisos que incumben del 314, para ver si en algunos se dan la unanimidad y cuáles quedan pendientes ya para la discusión en particular del proyecto. Pero, entendiendo lo que dijo la Secretaría, aun cuando la senadora Bensperger o yo queramos cambiar alguna de las votaciones, requeriríamos siempre de la unanimidad de los miembros presentes de la comisión en este instante. Entonces, no sé cuál es la voluntad de todos los demás senadores, porque si no, no hubiera ánimo de unanimidad ni siquiera para eso. No quedaría más que dar por oleado y sacramentado lo que ya votamos y mandar a la sala el proyecto para que se vote en general. Gracias, presidente. Gracias, Rodrigo. A ver, yo entiendo, de acuerdo a lo que me transmitieron la mesa técnica que estuvo trabajando, que lo que existiría, y en esto le pido al resto de los senadores que lo pueda ratificar, es que habría unanimidad para poder permitir que tanto tú, Rodrigo, como Luz puedan modificar sus votaciones en aquellos temas en que estamos de acuerdo, y en aquellos respecto de los cuales, que entiendo que son dos, no hubo acuerdo, se mantendría la votación 3-2. En todo caso, modificar la votación en ningún caso implica reabrir discusión ni tampoco modificar la redacción de los textos ya aprobados por la comisión. Entiendo que ese sería el acuerdo y que habría que ir viendo artículo por artículo cuáles son aquellos respecto a los cuales ustedes estarían dispuestos a dar la unanimidad, que son, según me comunicaron, los artículos relativos a procedimientos que fueron después regulados con posterioridad en el resto del proyecto. Y se salvaron las observaciones que ustedes tuvieron cuando esos artículos fueron votados. ¿Sí? ¿Habría acuerdo para proceder de esa forma, no? Yo por mi parte doy el acuerdo, no sé los demás. Presidente, podemos someter a votación la idea de abrir la discusión de todos esos preceptos. Si hay unanimidad, podemos examinarlos uno por uno, si le parece. Exactamente, y solamente va a ser votación, no es modificación de redacción ni discusión nuevamente, para que quede claro en el acta. Ya, presidente. Entonces, se pone en votación la reapertura de la votación de artículos de conformidad con el artículo 185 del reglamento. Senadora Bensperger. A favor. A favor. ¿El senador Durresti está? ¿No está? A favor. Está Alfonso. A favor. Ya. Senador Durresti, a favor. Senador Galilea. A favor. Senador Huenchumilla. Presidente, yo quisiera decir brevemente algo. Mire, yo en general, en esta comisión tenemos un fair play entre los miembros de la comisión.
en virtud del cual yo por lo menos personalmente pienso que si cualquier senador o senadora quiere reabrir un tema, este fair play nos indica que estamos de acuerdo, yo estaría de acuerdo en eso. Mi punto específico en este proyecto de ley es que nosotros no podemos soslayar que el escenario político en Chile cambió y donde va a existir una convención paralela que va a modificar la Constitución y probablemente va a ir mucho más lejos de lo que nosotros hemos acordado acá, digamos, en esta comisión respecto a este proyecto. A nosotros se nos encomendó modificar o ver o examinar exclusivamente los aspectos constitucionales. Yo no sé qué resolución va a tomar la sala o las comisiones técnicas respectivas que vieron sustantivamente el proyecto. Pero es evidente que a lo mejor nosotros podemos quedar con una discusión, digamos, pasada de moda, en virtud de que la nueva realidad política nos indica que la convención en esta materia va a ir más allá de lo que nosotros hemos acordado. Entonces, por eso es que yo, digamos, pienso que no quiero quedar como comisión, para la historia de esta comisión, como que no percibimos que Chile ha cambiado, y esa es una cosa que nos guste o no, pero quedó ratificado ayer mismo con las elecciones que hubo, ¿no? Entonces, yo doy la unanimidad en el sentido que ha explicado el presidente de la comisión. Gracias, presidente. Ya. Presidente. A favor. Ya. Resultado de la votación: 5 votos por la afirmativa, ninguno negativo. Aceptada la reapertura de la votación. Señor presidente, ¿entiende la Secretaría que los senadores que pidieron la reapertura de la discusión, de la votación, centraron básicamente sus observaciones en 3 materias? El inciso segundo del artículo 6, le escuché al senador Galilea, el inciso 4 del artículo 17 y el inciso 8 y 9 del artículo 314. ¿Es lo que entiende la Secretaría que los senadores, que el senador Galilea pidió que la comisión reviera? Y que en todos los otros artículos donde había votación separada, ellos, tanto el senador Galilea como la senadora Ebensperger, iban a cambiar su votación. Por lo tanto, presidente, la Secretaría le sugiere que con la misma votación anterior, todos esos otros artículos que tenían votación separada se den por aprobados por unanimidad, con la excepción de los que yo he mencionado recientemente. No sé si le parece, presidente. Gracias, secretario. Senador Galilea. Presidente, para aclarar, los artículos que eventualmente tendrían cambio de votación por parte nuestra, los incisos, son, para que la Secretaría tome nota, son el artículo 6, inciso 1, el artículo 6, inciso 3, el inciso primero del 314, en el que el único que no había dado unanimidad era yo, el inciso tercero del 314, el inciso quinto del 314, el inciso séptimo del 314, en el que solo la senadora Ebensperger no había dado la unanimidad. Todos los demás aspectos mantendrían la votación, todos los demás artículos e incisos del cuerpo legal mantendrían su votación. No sé si tomó nota, secretario. Sí, tengo lo siguiente. Artículo 6, incisos 1 y 3. Sí. Y artículo 314, inciso 1, 3, 5 y 7, en que había votación dividida, ustedes se sumarían al voto de mayoría y se transformarían en votos de unanimidad. Presidente. Así, yo pediría que vayamos, por si la senadora Ebensperger quiere darle una última vuelta, que lo vayamos leyéndolo cada uno de estos incisos. Ya, perfecto. La votación, por favor. Ya, perfecto. Presidente, no sé si le parece.
Carlos está pidiendo la palabra, presidente. Antes, secretario Carlos Esteves. Sí, pero solamente preguntar por su intermedio al senador Galilea si el inciso 1 y el inciso 3 del artículo 6 bis también lo consideran para discutir su votación, o el inciso primero y el inciso tercero, artículo 6 bis, no lo pondrían a votación según el senador Galilea. Rodrigo. Déjeme revisar porque me puedo haber traspapelado. Un segundito, presidente. Presidente, voy a tener que pedirle ayuda a Oscar o a Carlos. Si pueden poner, porque no lo encuentro en mi minuta, lo del 6 bis, se me deben haber traspapelado a mí. Sí, presidente. Oscar. Gracias, presidente, por su intermedio. Sí, parece que hay una transcripción, una confusión de minuta. El 6.3, el 6 bis, voy a revisar mi apunte. El artículo 6 bis, el inciso primero, que habla de la extinción de los derechos por no uso de los plazos pertinentes, que no tuvo unanimidad en las conversaciones técnicas que tuvimos con Carlos Esteves y con los senadores. Sí había ánimo de convertirlo en una votación unánime. Artículo 6 bis, inciso primero. Y lo mismo el artículo 6 bis, inciso tercero, que es el que habla de la suspensión del plazo de la extinción por encontrarse pendiente de autorizaciones administrativas o resoluciones judiciales, que no tuvo unanimidad. También habían manifestado los senadores Ensperger y Galilea dar su aprobación para que sea una votación unánime, y es lo que entendíamos también en el trabajo que hicimos con Carlos Esteves. No sé si eso ayuda al senador Galilea. ¿Presidente? Sí. Gracias, Oscar. Rodrigo. Efectivamente, el 6 bis, inciso 1 y 2. No. ¿Estaríamos bien, 3. Oscar y Carlos? 3. 1 y 3, perdón. Efectivamente, también serían de los que se incorporan, porque tienen que ver con los procedimientos del 129, que se aclararon en su momento, así que están dentro de la minuta. Señor secretario. Sí, señor presidente. Entonces, después de haber acordado la apertura de la votación por la unanimidad, lo que se está proponiendo entonces, en resumen, es lo siguiente: cambiar los votos de mayoría que se habían producido en el inciso primero y tercero del artículo sexto, en el inciso primero y tercero del artículo 6 bis, y en los incisos primero, tercero, quinto y sexto del 314, cambiar esas votaciones y transformarlo en la unanimidad de los miembros de esta comisión. No sé si le parece, presidente. ¿Habría acuerdo en ese sentido? Sí, esos son los incisos y artículos, presidente. Yo pediría, simplemente para que todos estemos claros, ir leyendo cada uno de los incisos para que el seguimiento, sobre todo de quienes siguen la sesión, sea clarito de lo que estamos haciendo. Perfecto. Le voy a pedir a mi abogado ayudante, señor presidente, que vayamos, se coloque en pantalla y el de lectura a los artículos que he mencionado. Yo los voy a ir indicando. En primer lugar, el inciso primero del artículo sexto. Por favor, Javier. Presidente, el inciso primero del artículo sexto señala que el derecho de aprovechamiento es un derecho real que recae sobre las aguas y consiste en el uso y goce temporal de ellas, de conformidad con las reglas, requisitos y limitaciones que prescribe este código. El derecho de aprovechamiento se origina en virtud de una concesión de acuerdo a las normas del presente código o por el solo Ministerio de la Ley. Respecto a este inciso, se pronunciaron a favor los honorables senadores señores Araya, de Urresti y Huanchumilla, y votaron contra los honorables senadores señora Ensperger y señor Galilea. Presidente, entonces es el primer precepto que se votaría de manera unánime, ¿entiende la Secretaría?
Yo por mi parte doy la unanimidad, cambio mi voto, presidente. Apruebo el texto. Ok. Senador, entonces también, daríamos aprobado por unanimidad el inciso del artículo 6. Señor presidente, corresponde ir ahora al inciso 3 del artículo 6. Javier, por favor, dale lectura. Sí, el inciso 3 señala que la duración del derecho de aprovechamiento se prorrogará automática y sucesivamente a la Dirección General de Aguas admite el no uso efectivo del recurso. De constatarse por el servicio una afectación a la sustentabilidad de la fuente, se aplicará lo dispuesto en los artículos 17 y 62, según corresponda. Esta prórroga será efectiva en la parte utilizada de las aguas en consideración a lo dispuesto en el artículo 129 bis 9, inciso primero, y a los criterios de sustentabilidad del abastecimiento, sin que pueda exceder el plazo establecido en el inciso anterior. Respecto a este inciso, se produjo la misma votación de mayoría señalada anteriormente. Secretario. Ya, entonces correspondería preguntarles a los senadores Galilea y Ebensper si van a cambiar para considerarla como voto unánime. Sí. Presidente, cambio mi voto a favorable, habiéndose aclarado dos cosas. Uno, los procedimientos del 129 a la que hace mención este inciso, y dos, que la duda que algunos tenían respecto de si se podía prorrogar por plazos distintos a los originales, me parece que ha quedado claro en toda la historia fidedigna de la ley de que la prórroga es sobre la duración del plazo y por lo tanto nunca cambia el plazo cuando se prorroga un derecho que está siendo usado, y solo la parte no usada es la que no se renovaría. Así que yo por lo menos cambio mi voto, presidente. Bien, senadora Ebensperger. A favor. Ya, entonces, el inciso 3 del artículo 6 también se daría por aprobado en forma unánime. Bien, presidente, corresponde ir ahora al inciso 1 del artículo 6 bis. Sí. Presidente, Rodrigo. Sí. Solo lo que no se votó, pero que teníamos un razonable acuerdo en la comisión técnica, era el inciso 2 del artículo 6, de no hacer diferencia en las duraciones de los derechos no consuntivos y consuntivos. Hago mención de eso porque creo que en la discusión en particular y en las indicaciones que eventualmente se pueden presentar, debiéramos abordar ese tema. No creo que se justifique bajo ningún aspecto una diferencia entre los derechos consuntivos y los no consuntivos en cuanto a la duración del plazo en el cual se otorgan. Así que simplemente quería dejar constancia de eso, presidente. Gracias, Rodrigo. Secretario. Bien, presidente, correspondería entonces, en el orden de los preceptos que estamos examinando, dar lectura al inciso 1 del artículo 6 bis. Disculpe, presidente, perdón. Carlos. No, solo preguntarle al secretario por su intermedio, presidente, si es que los senadores que cambiaron su voto en el artículo 6, inciso 1 y 3, si habían hecho alguna reserva de constitucionalidad en los incisos 1 y 3. Presidente, en este instante no tengo a la vista las actas en las cuales se realizó ese debate. Tendríamos que mirarlo. Entiende la Secretaría que el voto unánime de los señores senadores respalda esos textos. Si hubiera Es decir, estado hecha, presidente, si hubiera estado hecha y uno cambia el voto a favorable, obviamente que eso releva al otro. Yes. Secretario. Sí, señor presidente, la Secretaría entiende lo mismo que ha señalado la senadora Vesperger.
Sí. Sigamos con la siguiente norma. Sí, la siguiente norma es el inciso primero del artículo 6º bis. Sí, el inciso primero señala que los derechos de aprovechamiento se extinguirán total o parcialmente si su titular no hace uso efectivo del recurso en los términos dispuestos en el artículo 129 bis 9. En el caso de los derechos de aprovechamiento consultivos, el plazo de extinción será de 5 años y en el caso de aquellos de carácter no consultivos será de 10 años. Estos plazos de extinción comenzarán a correr desde la publicación de la resolución que los incluye por primera vez en el listado de derechos de aprovechamiento efectos al pago de patente por no uso, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 129 bis 7. A este procedimiento de extinción se le aplicará lo dispuesto en el artículo 134 bis. Se pronunciaron a favor de este precepto los honorables senadores señores Araya, de Urresti y Buenchumilla y votaron en contra los honorables senadores señora Ebensperger y señor Galilea. Bien, presidente. Al igual que en las disposiciones anteriores, correspondería preguntar a los senadores, la senadora Ebensperger y el senador Galilea, si cambian su voto. Presidente, estos de los Rodrigo. artículos que se votaron en contra porque no estaban claros los acuerdos a los que llegaríamos en los artículos 129 y 134. Como tuvimos un acuerdo plenamente satisfactorio en esos artículos, yo al menos cambio el voto y paso a votar favorablemente el 6 bis, inciso 1. Bien. Senadora Ebensperger, Yo mantengo mi voto. ¿usted mantiene su voto en contra? Sí, yo mantengo mi voto en este inciso. Ya. Entonces el resultado de la votación en este caso sería 4 votos a favor y 1 en contra de la senadora Ebensperger. Vamos al siguiente. Ya. El siguiente inciso es el inciso tercero del artículo 6 bis. Este inciso señala asimismo, la Dirección General de Aguas, a petición del titular del derecho de aprovechamiento, podrá suspender este plazo hasta por un máximo de 4 años cuando, respecto de la construcción de las obras necesarias para la utilización del recurso, se encuentre pendiente la obtención de una resolución de calificación ambiental, exista una orden de no innovar dictada en algún litigio pendiente ante la justicia ordinaria, o se hallen en curso otras tramitaciones que requieran autorizaciones administrativas. Lo dispuesto en este inciso regirá en la medida que en dichas solicitudes se encuentre debidamente justificada la necesidad de la suspensión y siempre que se acredite por parte del titular la realización de gestiones, actos u obras de modo sistemático, ininterrumpido y permanente destinadas a aprovechar el recurso hídrico en los términos contenidos en la solicitud del derecho. También fue aprobado por mayoría de 3-2 y con los mismos senadores señalados anteriormente. Presidente. Bien, presidente, correspondería entonces preguntar a los senadores señor Galilea y señora Ebensperger si van a cambiar su votación en este precepto. A favor. ¿Está a favor la senadora Ebensperger, senador Galilea? También considero que, habiéndose aclarado otros aspectos, la suspensión por 4 años de la obligación de hacer obras en caso de interrupciones por distinta naturaleza es absolutamente necesario. Así que voto a favor. Ya, entonces el resultado de la votación de este inciso tercero, el artículo 6º y sería unánime, 5 votos a favor, ninguno en contra. Bien, presidente, corresponde ir ahora, según lo que se ha indicado, al inciso primero del artículo 314. Javier le va a dar lectura, señor presidente. Don Javier. Así es, el inciso primero del artículo 314 señala que el presidente de la República, a petición y con informe de la Dirección General de Aguas, podrá declarar zona de escasez hídrica ante una situación de severa sequía por un periodo máximo de 1 año, prorrogable sucesivamente, previo informe de la Dirección General de Aguas, para cada periodo de prórroga. La votación. Presidente, ahí lo único que no había para la unanimidad era mi abstención, porque tenía una duda yo de redacción, pero fue aclarada en el transcurso de la tramitación, así que mi abstención yo la paso a voto a favor. Bien, como consecuencia de lo anterior, el inciso primero del artículo 314 se aprobaría en forma unánime. Bien, presidente, corresponde ir ahora al inciso tercero
del artículo 314. Don Javier, la lectura, por favor. Señala que, declarada la zona de escasez hídrica, con el objeto de reducir al mínimo los daños generales derivados de la sequía, especialmente para garantizar el consumo humano, saneamiento o el uso doméstico de subsistencia, de conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 5 bis, la Dirección General de Aguas podrá exigir para estos efectos a las juntas de vigilancia respectivas la presentación de un acuerdo de redistribución dentro del plazo de 15 días corridos contados desde la declaratoria de escasez. Este acuerdo deberá contener las condiciones técnicas mínimas y las obligaciones y limitaciones que aseguren que la redistribución de las aguas entre todos los usuarios de la cuenca prevalezcan los usos para el consumo humano, saneamiento o el uso doméstico de subsistencia, precaviendo la comisión de faltas graves o abusos. También fue por mayoría de 3-2 abstenciones. Se pronunciaron a favor los honorables senadores señores Araya, Durresti y Huenchumilla, y se abstuvieron los honorables senadores señora Ensperger y señor Galilea. Don Rodrigo, doña Luz. Yo, presidente, paso mi voto de abstención a favorable. Bien, senador. También a favor, ya. Resultado entonces de la votación definitiva del inciso tercero del artículo 314 es unanimidad de votos, 5-0. Bien, presidente, corresponde ir ahora al inciso quinto del artículo 314. Javier, por favor. Señala que, con todo, aquellas asociaciones de canalistas o comunidades de aguas que al interior de sus redes de distribución abastezcan a prestadores de servicios sanitarios deberán adoptar las medidas necesarias para que, con la dotación que le corresponda por la aplicación del acuerdo de distribución, dichos prestadores reciban el caudal o los volúmenes requeridos para garantizar el consumo humano, saneamiento o el uso doméstico de subsistencia. Se pronunciaron a favor los honorables senadores señores Araya, de Urresti y Huenchumilla, y se abstuvo la honorable senadora señora Ensperger. A favor. Ya. Entonces votaríamos a favor por unanimidad el inciso quinto del artículo 314. Secretario, recuerde, sí, perdón. En este artículo yo no voto por... Sí, perdón, 4-0. Tiene toda la razón, senador Galilea. Usted se había abstenido por las razones que se indicó en su oportunidad. Muy bien. No había estado, parece. Lo que hace es que tiene que ver con el mundo sanitario, y ahí yo no voto en esos artículos. Se inhabilitó Rodrigo en esas materias. Sí. Vamos al inciso séptimo del artículo 314, presidente. Señala que, sin perjuicio del anterior, la Dirección General de Aguas podrá autorizar extracciones de aguas superficiales o subterráneas destinadas con preferencia a los usos de consumo humano, saneamiento o el uso doméstico de subsistencia, y la ejecución de las obras en los cauces necesarios para ello desde cualquier punto, sin necesidad de constituir derechos de aprovechamiento de aguas, sin sujeción a las normas establecidas en el título primero del libro segundo y sin la limitación del caudal ecológico mínimo establecido en el artículo 129 bis 1. Las autorizaciones que se otorguen en virtud de este inciso estarán vigentes mientras esté en vigor el decreto de escasez respectivo. En este inciso hubo mayoría de votos, se promocionan a favor los honorables senadores señores de Urresti, Galilea y Huenchumilla, y se abstuvo la honorable senadora señora Ensperger. A favor. Ya. Entonces el resultado sería unanimidad también respecto del inciso séptimo del artículo 314, señor presidente. Señor presidente, según los registros de la Secretaría, esos serían los preceptos en los cuales había acuerdo para reabrir la votación de estos preceptos y hemos concluido su análisis. Ahora, señor presidente, el senador Galilea, al inicio de la sesión, hizo presente que solicitaba o pedía, y así lo entendió la Secretaría, ver el inciso segundo del artículo sexto, el inciso cuarto del 17, inciso octavo y noveno del 314. Y habría que ver si hay unanimidad para reabrir la discusión sobre esos preceptos, señor presidente. Señor presidente. ¿Presidente? Rodrigo. No, yo entendí siempre que el acuerdo no era reabrir ninguna discusión respecto de los incisos o artículos que acaba de nombrar el secretario, sino que simplemente
quería dejar establecido que en todos esos incisos y artículos, es decir, el inciso segundo del artículo 6, el artículo 17, y los incisos 8 y 9 del 314, fueron trabajados por la Comisión Técnica. Creemos nosotros que se podían lograr avances sustantivos en la redacción, y respecto del 17, además, había un desafío que a mí personalmente me parecía sumamente interesante de resolver, que ahí no logramos llegar a una redacción en conjunto, pero sigo pensando que ahí hay un desafío sumamente interesante de resolver, que es las facultades y no facultades de la Junta de Vigilancia y supletoriamente en ciertas eventualidades de la DGA, cuando no hay todavía declaración de escasez hídrica, pero las partes, la Junta, etcétera, llegan a ciertos acuerdos de mejor distribución de aguas. Yo creo que ahí hay unos puntos muy interesantes que no son estrictamente constitucionales, así que por eso es razonable que no lo veamos acá y se vea en la comisión específica, pero creo que son puntos sumamente interesantes de intentar resolver en esta tramitación del Código de Aguas. Así que quería dejar mención a esos aspectos simplemente, presidente. Gracias. Gracias, Rodrigo. Entonces, como consecuencia de lo anterior, queda despachado, aprobado y despachado el proyecto. Yo quiero agradecer a todos quienes nos colaboraron en la tramitación de este proyecto, especialmente a Carlos Esteves y a don Oscar Cristi por el apoyo que le prestaron a esta comisión, así como también el Ministerio de Obras Públicas para poder avanzar en un proyecto que es emblemático. Yo comparto la reflexión que hacía el senador Buenchumilla cuando discutimos respecto a la apertura y la votación, de que probablemente en la discusión de la nueva Constitución un tema central va a ser el tema del agua. Pero con independencia de eso y la decisión que pueda tomar la Convención Constitucional, claramente las modificaciones que hoy día se están aprobando son un avance en materia de agua y obviamente permiten un mejor uso del recurso. Así que no me queda más que agradecer a todos quienes participaron en esta votación y... Presidente, perdónenme. Presidente, una cosa. Secretario, don Carlos. Sí, señor presidente, hay un par de preceptos que ha aprobado la comisión que entregan funciones y atribuciones a la Dirección General de Agua, que nosotros necesitamos el patrocinio del Ejecutivo de esas disposiciones. En este caso no hay que abrir plazos especiales ni solicitar autorizaciones de la sala, porque la comisión está autorizada por la sala para examinar los preceptos que ya ha determinado. Pero sí, dado que se ampliaron algunas funciones o se precisaron atribuciones de servicios públicos, la Secretaría va a contactarse con el Ejecutivo para que nos haga llegar los textos que en definitiva ya aprobó la comisión. Eso, señor presidente, como una constancia reglamentaria. Ya, gracias, secretario. Don Carlos. Sí, presidente, si es que lo tengo claro, en el artículo 314, inciso 7º, el presidente de la comisión, el senador Pedro Araya, no votó en esa oportunidad, entonces quizás es el momento en que pueda también sumarse. Si es que lo que yo entiendo es que votaron a favor originalmente los senadores Durresti, Galilea y Buenchumilla. Se abstuvo la honorable senadora Sperger, que ahora cambió su voto, y no estuvo en esa votación el senador Araya, entonces es la oportunidad quizás de darle unanimidad, si es que le parece. Si la comisión me autoriza para poder, claro, efectivamente no estuve en esa sesión para poder votar a favor de esa norma también. Bien, presidente, nosotros lo registraremos así, quedaría 5-0 ese inciso. No sé si damos la unanimidad para eso, pero... Lo discutiremos. Ya. Entonces queda despachado el proyecto. Bien, presidente. Presidente. Ministro. Sí, oye, solamente yo quería, tal como usted lo señaló al principio, así como usted agradeció el trabajo de Carlos, de Oscar, del ministerio, yo quería agradecer el trabajo suyo, el trabajo de Alfonso Durresti antes como presidente y el trabajo de todos los senadores que han estado en esta comisión. Si vemos el resultado de esto, es que tenemos solamente cuatro incisos donde tenemos diferencias, y las diferencias, en realidad, yo estimo, de acuerdo a lo que se vio en la comisión técnica,
también podrían haber sido resueltas y en la que no sabíamos cómo resolver, porque no tenemos una buena cosa técnica de cómo hacerlo para los ríos seccionados, pero no es porque tengamos una diferencia ideológica, digamos. Así que yo creo que esto demuestra que se puede trabajar en conjunto. Y yo creo que es cierto que no, como decía el senador Buenchumilla, la comisión no examinó todos los artículos del nuevo Código de Agua, pero sí ha examinado los artículos más relevantes y que tienen más impacto, y desde ya los que más podrían tener impacto en la Convención Constitucional. Precisamente todos los aspectos constitucionales son los que se han visto acá. Y tal como señalaba el presidente de la comisión, esto es un cambio muy relevante del Código de Agua, en todos sus aspectos. Incorpora la preferencia por el consumo humano, todo lo que son los consumos ecológicos, todas las nuevas, digamos, capacidades que tiene la Dirección General de Agua, que le da muchísima más capacidad para cumplir sus tareas, especifica mucho mejor cómo se tiene que trabajar en materia de recursos de agua subterránea. O sea, yo creo que esto que lleva por lo demás, no sé, muchísimos años de trabajo en el Congreso, es un enorme avance, y que, tal como hemos visto en esta comisión, hoy día está concluyendo con un acuerdo muy, muy sustantivo. Así que yo agradecer nada más, y por supuesto en lo que señalaba el secretario de la comisión, háganos llegar la información, y por supuesto el Ejecutivo vamos a hacer llegar, digamos, las indicaciones correspondientes para lo que haya que modificar. Así que muchas gracias a todos. Gracias, ministro. Bueno, agradecemos la participación de todos, y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Gracias, presidente. Gracias, nos vemos. Presidente. Chao, chao. Luego.